tardes y bienvenidos a este webinar de por qué invertir en emprendedores en República Dominicana. Y hoy contamos con la presencia de George A. Naver, inversionista y, bueno, conocido por todos ya como parte de una familia de tradición de inversión en lo que es arte y cultura y muchas otras cosas. Así que démosle la bienvenida y conozcamos un poco de su perspectiva y un poco de su criterio en cuanto a la inversión y los emprendedores en República Dominicana. Bienvenido, George. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti y al BBA de Barna por la invitación. Buenísimo. George, entendemos que hacemos en función de lo que somos. Y en ese sentido te pregunto, ¿quién es George Naver? Bueno, ahora mismo yo soy un papá, un esposo, para arrancar por ahí. Entonces, así que yo me defino más porque es el rol de los más activos y especialmente ahora durante la pandemia. Pero yo soy un empresario joven, emprendedor igualmente, desde que prácticamente me puedo acordar, desde que tengo 8 años. Estoy involucrado en los negocios a través de una iniciativa u otra y ahora estoy trabajando con una campaña, una iniciativa que arrancamos que se llama Palante Dominicana, con el propósito de promover el emprendimiento en República Dominicana. Entonces, ese soy yo en un par de palabras. Maravilloso. Bueno, y esa historia que comienza, como tú dices, de emprendimiento y digamos ese niño precoz y atrevido que sale y comienza a emprender. ¿De dónde le nace esa motivación como inversionista y de hacer lo que haces hoy en día? Gracias. Mira, se analiza, si lo analizamos un poco y mirando para atrás, casi todo, como dicen, es 2020, pero la verdad es que fueron como muchas cosas que se fueron dando, que es parte también de lo que yo promuevo hoy, que me ayudan a mí a decir, bueno, mira, aquí están las fortalezas, esto es lo que yo más sé hacer, esto es lo que más me gusta hacer y esto es lo que no se siente como un trabajo, digamos. Entonces, el negocio tradicional de mi familia siempre fue, te estoy hablando hace 70 años, el arte, y empezaron mis abuelos con la comercialización de obras de artistas latinoamericanos, especialmente dominicanos y haitianos. Luego de ahí mi abuelo comienza a invertir en terrenos con vocación turística en diferentes puntos del país, pero específicamente en el Cortecito en Bávaro. Y mi papá, desde los 80, que también está trabajando con arte, se involucra en el negocio de los espectáculos aquí en República Dominicana. En eso fue manager de Juan Luis Guerra y trabajó con un sinnúmero de artistas, pero como al final de los 90 se mete más en el tema del negocio inmobiliario, especialmente porque por Julio Iglesias. Él le dice a Julio, mira, ya no están construyendo más playas, le dice Julio a él, y por eso empieza a invertir en destinos turísticos. La ventaja que gracias a Dios yo tuve es que a mí me permitieron acceso a todo esto desde muy temprana edad. Entonces yo estoy viendo todo lo que son subasta de arte, produciendo conciertos. Desde el colegio me involucraba en todos los temas de los tours, los conciertos, si eran en Romana, si eran en Santiago. Y entre una cosa y la otra me fue gustando mucho hasta que llegó el momento de graduarme del colegio, que yo no pensaba ir a estudiar. Entonces en ese momento yo seguía trabajando, o sea, yo iba del colegio a la oficina. A la práctica. Exacto. Ya. Y bueno, dije, mira, si estoy haciendo todo esto sin una educación formal, déjame ir a buscarlo y una cosa no quita la otra. Y en eso me fui a estudiar a Miami porque fue la universidad que primero me aceptaron de una vez, que fue en FIU, o sea que ya no cortaba, digamos, para poder aplicar. Y gracias a Dios que lo hice, porque la verdad que valió la pena. De ahí me transferí a Bentley en Boston. Estudié finanzas corporativas y contabilidad. Y fue también igual algo, y cuando eso, en el 2002, 2003, en Baninter pagaban como 36% de intereses. Entonces todo lo que yo me ganaba, yo iba y lo ahorraba. Y yo vi cómo el banco trabajaba por dinero, el dinero trabajaba por sí solo. Entonces yo decía, mira, el banquero es el más inteligente porque me lo paga a mí el 36 y lo presta, en esa época no me acuerdo en cuánto lo prestaba. A mí me gustan las finanzas y por eso decidí estudiar eso. Me graduó en el 2006 y me voy a trabajar a Nueva York, a un banco de inversión que se enfocaba en fusiones y adquisiciones en Latinoamérica y en estrategia corporativa, estrategia financiera y ese tipo de consultoría. Duró 2 años allá y vuelvo a República Dominicana en el 2008. ¿Y qué traes contigo de esa experiencia? Mencionaste en un momento que estabas agradecido
Claro. De que a pesar quizás de ya estar en la práctica y poder desde muy pequeño incursionar en estas actividades de inversión y también estar rodeados de, vamos a decir, que líderes y personas muy establecidas. Pero me dijiste que quedaste agradecido de que lo hiciste, que tomaste la decisión de ir y formarte y luego pasas también esta experiencia en Estados Unidos en banca de inversión y adquisición y eso. ¿Qué traes de ahí, cada cosa? Yo te diría que casi todo lo que uno, de una forma u otra, aprende en la práctica, también se estudia. Entonces, si yo te pudiera decir algo que es lo que mayor diferencia hace de esa experiencia y de ese aprendizaje, especialmente sentado en Nueva York, en un banco de inversión, viendo inversionistas, mirando nuestros países, es que la percepción no realmente es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas, los proyectos, todo lo valoran, proyectan un flujo de caja y luego lo descuentan. Ese proyecto vale, esa empresa vale dependiendo de cómo descuenten ese flujo de caja en gran parte. Desde allá le ponían lo que le llaman un risk premium, vamos a decirlo así, un country risk premium, todo tipo de premiums, porque en real estate lo vemos porque hay que pagar no me acuerdo en español cómo se dice premium, un premium de liquidez, por ejemplo, ¿verdad? Una prima, exacto. Entonces, básicamente lo que aprendí de allá es, hay que hacer todo lo posible dentro de una empresa o dentro de un proyecto para mitigar los riesgos lo más posible, para poder conseguir el dinero lo más barato posible. Entonces vamos a decir, ¿y a qué te lleva eso si seguimos, digamos que excavando ahí? Es que hay que institucionalizar el emprendimiento. Excelente. Y por eso estamos haciendo las cosas como lo estamos haciendo, siendo lo más transparente posible, pudiendo, metiendo gobierno corporativo donde ya se pueda meter, porque muchas veces es muy caro hacerlo al principio, pero todas esas prácticas, seguirlas, ser transparente, a veces toma mucho más tiempo hacer algo por la vía correcta que por queriendo cortar esquina. Bueno, por ejemplo, en el caso del emprendimiento, no formalizándose. Exacto. O sea, vale la pena, y yo creo que hoy en día también en la pandemia, que los emprendimientos se formalicen desde lo más que puedan, los mismos empresarios, los emprendedores, que se paguen los impuestos y todo esto, porque al final del día retribuye, o sea, vale la pena. Retribuye, contribuye también con la legalidad y lo que son las mismas protecciones para el emprendedor. Entonces, sí, en ese sentido, traes toda esa experiencia, traes esa otra visión, ese otro punto de vista de República Dominicana y lo que sería invertir en República Dominicana. ¿Cuáles son entonces esos criterios que tú utilizas para elegir emprendimientos en qué invertir? ¿Invertimos en la idea, invertimos en el mercado o invertimos en las personas? Lo primero es la persona, pero a lo que vamos, sí, o sea, hay 50.000 criterios de por qué invertir en un negocio, de por qué irte por un mercado, irte por una industria. Pero definitivamente lo primero que hay que hacer es ver la persona, porque de nada te vale apostar a la persona que tú entiendes que puede liderar un proyecto si esa persona, por ejemplo, no es honesta o no es íntegra. ¿Entiendes? Entonces, lo primero es la persona y el equipo detrás de cada emprendimiento. Y lo otro, ya claro, hay un sinnúmero de métricas, desde el tamaño del mercado, de que también ese equipo de verdad pueda ejecutarlo, de cuánto es el margen, cómo es la competitividad del sector. Hay muchas métricas que, bueno, pudiéramos durar horas aquí hablando, pero yo sí reitero que lo primero que nosotros vemos, quién es el equipo, quién lo va a ejecutar. Las ideas, yo creo que las ideas de lo que más hay en el mundo, las ideas valen cero para mí. Hay gente, y casualmente esta semana puse un post la semana pasada en relación a eso, porque mucha gente, especialmente cuando hicimos el Demo Day, me gustaría hablarte un poquito más de esa iniciativa, cuando hicimos el Demo Day se preocupaban por, bueno, ¿y si me roban la idea? Claro. Entonces, nosotros, o sea, ustedes se meten en YouTube y escriben Demo Day y hay 500 Demo Day. O sea, si usted se quiere dedicar a robar ideas, en YouTube están todas las ideas y en el Internet están todas las ideas. El tema está en quién va a ejecutar esa idea, qué capacidad tiene y cómo se traza un objetivo y lo logra. Entonces, son muchas cosas que nosotros miramos antes de invertir en un emprendimiento. La trayectoria y la preparación mía y el background y lo que me permite a mí invertir en emprendimiento hoy en día realmente son nuestras inversiones inmobiliarias, no son de los emprendimientos en los que hemos invertido, porque esos emprendimientos vienen a dar frutos, los que dan frutos a muy largo plazo. Exacto. Entonces, en el sector inmobiliario, con el proyecto que más hemos estado promocionando últimamente,
es Thrive, que es nuestra plataforma de coworking y de oficinas flexibles, y que hicimos, digamos que un piloto en Blue Mall, en el piso 23, que son de 400 metros cuadrados, donde allí tenemos 11 oficinas privadas, un área social, 2 salones de conferencia, entre otras amenidades. Y lo hicimos porque realmente queríamos entender ese como lo que en el mundo del emprendimiento y lo que quizás ustedes enseñan mucho aquí en el BBA es el MVP. Exacto. Lo único que el MVP, bueno, de nosotros ya es un coso hecho. Es un MVP de 400 metros cuadrados, que gracias a Dios ha dado muy buenos resultados y que nos ha mostrado dónde tenemos que enfocarnos. O sea, teníamos una idea, habíamos estudiado el mercado, pero ya estamos muy seguros de cómo hacer crecer esta plataforma de oficinas flexibles. Y en eso es que estamos. Excelente. George, entonces, bueno, podemos decir que de alguna forma invertimos en el jinete más que en el caballo mismo. Y 100%. yo te hago la pregunta de por qué invertimos entonces en estos emprendimientos y estos emprendedores talentosos y con las actitudes, ¿no?, correctas para hacer lo que se necesita hacer en el momento adecuado, más que en herramientas tradicionales. Tú las conoces muy bien, y quizás acá tenemos bastante acceso a lo que son estas herramientas financieras, bolsas extranjeras, etcétera. ¿Por qué el emprendedor, y como tú dices, esas inversiones pasivas que quizás van a tener resultados muy a largo plazo y que son riesgosas, por qué eso y no lo tradicional? Ok. Mira, vamos a primero, obviamente, hay que ver el perfil del inversionista y qué está buscando. Nosotros lo que hacemos es que recomendamos un portafolio, obviamente, que esté diversificado y que esas inversiones, que son las inversiones ángel. ¿Qué son las inversiones ángel? Es a donde va el emprendedor, quien le pone el dinero después que sus amigos, los family, friends and y los fools, tontos, dicen, después que los amigos y los trias invierten y ya tiene, digamos, que un producto. Por ejemplo, nosotros no invertimos en ideas per se, sino nos queremos enfocar más en productos que ya tenga algo de tracción y que, bueno, necesiten ese empuje. Entonces, ¿qué pasa? Estas inversiones llegan y no deberían de conformar de un patrimonio, por decir, vamos a imaginar un patrimonio líquido, más del 5%. O sea, yo digo que lo que se haga en inversión ángel, no, aunque todo se pierda, porque la verdad es que es muy arriesgado, no le debería cambiar el estilo de vida a nadie. Entonces, eso es como del punto de vista del inversionista. Ahora, ¿qué pasa? ¿De qué otra forma, o qué certificado de depósito legal, o qué otro tipo de instrumento financiero tú puedes convertir $25,000 en $100 millones? Legal no conozco ninguno. No, es que no existe. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú inviertes en un emprendedor, el banco no le presta, ya comprobó el producto. O sea, aquí vemos que ahora mismo hay encaje, hay 50,000 facilidades que están dando de crédito. Pero si el banco no te prestaba antes de la pandemia, por más que traten de estimular la economía desde el gobierno central, no te va a prestar durante la pandemia, porque el negocio del banco no es prestar para perder. Claro. Y esto es un negocio, y las inversiones ángeles y los emprendimientos son negocios muy arriesgados. Entonces, nosotros entramos, que es la tesis de inversión de nosotros, y donde nosotros estamos viendo una oportunidad para ser país realmente, es entrar en una etapa donde ya se haya comprobado el producto, porque igual el dinero de nuestros inversionistas no duele, y el de nosotros también, y llevar estos emprendimientos a institucionalizarse, entre comillas, para que ya sean apetecibles, ya sea para un fondo más grande, ya sea para un banco poder prestarle, o para inversionistas más institucionales que estén buscando este tipo de productos. Porque la verdad es que tampoco existe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay una empresa que está creando empleo, que está innovando, que está de alguna forma haciendo algún tipo de disrupción en el mercado, llevándole, por ejemplo, productos y servicios a una parte de la población antes que no la podía pagar, y mejorando su calidad de vida, por eso tú estás creando un impacto. Y la única forma de que eso pase es invirtiendo en emprendimiento. Es así, y lo entiendo también quizás en función de repartir un poco o redistribuir un poco lo que son las oportunidades económicas. Claro. Dominicana sigue siendo un mercado, vamos a decir, que es relativamente pequeño, con empresas grandes, muy bien establecidas, quizás muchas multinacionales, pero quizás a veces sentimos que no alcanza para todos.
o todos no tenemos las mismas aspiraciones. Entonces, pienso un poco en ese historial tuyo, ¿no? También como familiar de venir del arte, de la cultura. Ahí vemos también inversiones en real estate. Y nos ataca esta pandemia, George, que ha revolucionado el mercado. ¿A dónde vamos ahora? Okay. Mira, yo, y recientemente lo he hablado y mucha gente también lo dice, durante las crisis salen los mejores emprendimientos. Pero si nos ponemos a estudiar por qué, deben haber muchísimos factores de por qué. O sea, hay emprendimientos que son basados en oportunidad, hay emprendimientos que son basados en necesidad. Ahora mismo quizás hay necesidad. La clave está en que los emprendimientos que son basados en necesidad, ver cómo los convertimos en un emprendimiento de oportunidad. Oportunidad que buscan oportunidad y la capitalizan, a diferencia de tengo que montar un colmado porque no tengo de otra. Entonces, en un colmado no hay innovación. Entonces, por eso deberíamos de enfocarnos también en crear emprendimientos de oportunidad. Pero viendo todo lo que está pasando, hay un concepto que es el de explorar y explotar. Que es, por ejemplo, si Blockbuster hubiera vivido ese concepto, hubieran comprado Netflix o hubieran hecho lo que hace Netflix. Ya Blockbuster no existe. Se olvidaron de explorar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, todas las empresas grandes, todo el mundo por lo general, está se le prende la amígdala del cerebro, que o tú peleas o te encoges. Claro. Entonces todas las compañías están protegiendo su territorio, protegiendo lo que es seguro, lo que es parte de explotar. Entonces se olvidan de explorar. Y es el momento en el que ahora nacen los emprendimientos que arrancan a explorar lo que los otros no pueden, porque tienen que proteger lo que ya tienen. Entonces ahí es que va la teoría de nosotros, de que ahora es que es el momento de entrar a desarrollar emprendimientos, de financiar emprendimientos, porque son los que van a convertirse en los Netflix de mañana. Efectivamente, nosotros educamos mucho precisamente en una metodología conocida como Jobs to be Done. Claro. Nace de Clayton Christensen de Harvard, que plantea más que quizás salir con una idea propia, innovadora, cuestionarse cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades de las personas y responderlas. Y para eso hay que trabajar un tema también quizás de empatía, de entender las necesidades, y qué mejor oportunidad quizás que esta crisis. Y en ese sentido entiendo la iniciativa de Palante Dominicana. Claro. Y quisiéramos entender también, más allá que una respuesta hermosa a lo que es quizás la situación de muchas personas, de dónde nace y cuál es tu visión para Palante Dominicana. Sí. Mira, buenísimo. Palante Dominicana nace de ya un esfuerzo que se venía construyendo, conociendo emprendedores, viendo emprendimientos, invirtiendo, nosotros estamos invirtiendo en emprendimiento. Yo estuve chequeando, hasta porque me guío por nombres que tengo registrados en ONAPI de diferentes cosas, desde el 2010, que estamos viendo a ver cómo que lo vamos a hacer. Ya con Thrive lo impulsamos más porque es una forma también de nosotros crear una comunidad allá en Thrive. Entonces, llega la pandemia, le damos respuesta a todos los negocios de nosotros que son, digamos, que empresas operativas que están que hay que atender todos estos problemas que están pasando, que eso va desde la producción de biomasa en Dominican Energy Crops hasta las mismas operaciones de Thrive, hasta el fideicomiso de plazas comerciales y los otros proyectos que estamos desarrollando inmobiliarios. Y ya cuando eso, vamos a decir que estuvo un poquito resuelto en un sentido, dijimos que ¿qué ahora nosotros podemos hacer en el medio de esta pandemia para ayudar a los emprendedores que quizás no tenían los mismos mecanismos que teníamos nosotros para sobrevivir esta situación, o que estaban desmotivados, que necesitaban un mensaje de aliento, que necesitaban conocimiento, que necesitaban aprender de gente con más experiencia? Y se nos ocurre la iniciativa Palante Dominicana. Palante Dominicana arranca porque decimos que no nos podemos parar. Entonces, en ese momento, lo primero que hice fue que contacté a todos los empresarios que yo conozco, al igual que a todos los emprendedores, y le pedí que me hagan un video de 1 minuto. Primero lo grabé yo, y después le pedí que me hagan un video de 1 minuto compartiendo reflexiones, conocimiento, un mensaje positivo para que los emprendedores para que el impacto mental y psicológico no sea tan fuerte como el económico, vamos a decirlo así. Y entonces, de ahí me contactaron tanta gente después de eso, mucha gente felicitando, mucha gente agradecida por lo que estábamos haciendo. Y dije, ¿cómo podemos seguir en esto y que de verdad rinda fruto? Porque
para hacer algo sostenible tiene que producir dinero en algún punto, aunque sea al final, pero en algún punto. ¿Cómo nosotros podemos monetizar este movimiento, esta iniciativa que hemos lanzado? Y monetizarlo para terceros y que nos sobre algo, vamos a decirlo así, entre comillas. Entonces, hicimos una segunda fase del programa de Palante Dominicana, que fue una serie de lives con más de 15 inversionistas, profesionales de diferentes áreas, igual compartiendo conocimiento, pero ya algo mucho más largo, con minutos, prácticamente media hora, una hora, y ellos hablando de cómo estaban enfrentando la pandemia y qué recomendaciones tenían. Y eso culminó en lo que fue la tercera fase, que fue un Demo Day virtual, donde invitamos a todos los emprendimientos a participar, que estaban siguiéndonos sobre las redes sociales. Participaron 37, de esos 37 hicimos un jurado de muchos profesionales en el área, abogados, expertos en comunicación, mercadeo, inversionistas, y ahí se seleccionaron 8. Entonces de esos 8 presentaron en un Demo Day sus pitches de 3 minutos. Hemos aprendido muchísimo de que eso se terminó hasta ahora. Recientemente, ahí entraron 80 y pico de inversionistas, y después lo que yo hice fue servir simplemente como una plataforma para conectar emprendimiento con inversionistas. ¿Qué pasa? Que no solamente se conectan inversionistas. Entonces nosotros ahora contratamos un estudio para ver todo lo que se hizo bien y todo lo que se puede mejorar de ese proceso. Entonces ya estamos preparándonos para el segundo Demo Day, que esperemos que sea algo híbrido. Ya podemos juntarnos. Entonces, en este proceso hice un webinar el otro día con 3 de los emprendedores. Y solamente para que ellos cuenten la historia desde su punto de vista de cómo el Demo Day los ayudó. Y seleccionamos 3, porque no podíamos ponerlo a los 8 por cuestiones de tiempo. Pero básicamente tenemos emprendimientos que ya tienen carta de intención, que ya tienen inversionistas, que pudieron conseguir más clientes. Entonces nos dimos cuenta ahí que Palante Dominicana ahora se convierte realmente en una plataforma para promover el emprendimiento en República Dominicana, y también para atraer emprendedores, para atraer inversionistas, y agarramos y constituimos un fideicomiso que se llama Thrive Capital para invertir, o sea, tomar dinero de inversionistas allegado a nosotros e invertir en estos emprendimientos para convertirlo en esas empresas de alto impacto que luego puedan ser adquiridas o que, quién sabe, podamos llevar a la bolsa aquí en República Dominicana. Ojalá que así sea. Y yo me pregunto, George, si vemos a República Dominicana, vamos a decir a grosso modo, vemos que tenemos una estructura gubernamental que está dándose cuenta de la importancia del apoyo a los emprendedores y a los emprendimientos. Hay un viceministerio que está pensado para estos fines. Las principales instituciones bancarias también tienen algún tipo de programa en apoyo y también para que se establezcan competencias, ¿no? y se logren presentar estos emprendimientos. Tenemos instituciones privadas que también están dando apoyo y tratando de conectar a estos inversionistas, y todo este abanico de plataformas donde estas personas pueden lograr tener acceso, coaching, financiamiento, capital semilla, etcétera. Y ahora te pregunto, a partir de tu experiencia y pensando incluso en esa experiencia reciente del Demo Day, ¿qué falta? ¿Cómo nos hacemos más competitivos? Mira, todo lo que tú acabas de mencionar son elementos de un ecosistema emprendedor. Entonces ese ecosistema emprendedor va desde Barna hasta todos los centros técnicos, a los inversionistas, a los mismos emprendedores que son el centro de ese ecosistema, al gobierno, a las empresas establecidas, entre otros actores. ¿Qué pasa? Y por ahí viene una parte de mi motivación y mi propósito atrás de esto. Yo nací dentro de un ecosistema, pero eso fue por suerte, por gracia a Dios. Sí. O sea, más nada. Entonces, por yo haber nacido dentro de ese ecosistema, voy aprendiendo y me voy desarrollando y me van ayudando, tengo apoyo de todo tipo, de conocimiento de relaciones y económico. Entonces yo puedo hacer lo que estoy haciendo. Entonces yo ahora, esto es una forma de devolver, pero también de devolver y de crear un círculo virtuoso. Entonces si nosotros, agarramos y fomentamos ese ecosistema, y cada parte de este ecosistema de emprendimiento tiene, vamos a decir, un rol muy específico, y a veces se cruzan, y eso es bueno. Entonces, las incubadoras, las aceleradoras son parte de ese ecosistema. Tú me preguntas, ¿qué falta? Y parte de lo que yo me di cuenta del Demo Day es que lo que más falta aquí es preparación, es educación. O
sea, no es posible que un emprendedor, o sea, si soy yo que estoy tratando de buscar inversionistas para un proyecto inmobiliario, nadie va a saber más que yo de ese proyecto inmobiliario. O sea, nadie puede, ni del sector, ni de lo que es lo que tengo que hacer, ni de los mercados, o sea, nadie puede saber más que yo, porque entonces tengo un monopolio, que es la ubicación, que me ayuda bastante en cualquier proyecto. O sea, digamos que el desarrollo inmobiliario, el negocio inmobiliario, todavía se puede llamar un monopolio, en el sentido de que ese proyecto solamente existe ahí, en esa ubicación, con esas amenidades, desarrollado por esa persona, y financiado con esa característica y financiado por esa gente. Por más que te lo quieran copiar, la ubicación no te la pueden copiar, aunque lo pongan al lado, no es la misma. Entonces, lo primero que yo digo que falta es esa preparación de los emprendedores. Y es parte de lo que nosotros hemos ido viendo, que tenemos que de alguna forma involucrarnos. Y de ahí también falta la preparación de los inversionistas. ¿Por qué? Porque los inversionistas, y aquí hablamos mucho market readiness, investment readiness. Sí. Y hay que poner ready también a los inversionistas para que entiendan. O sea, yo mismo, yo he ido a Harvard a coger clases de private equity y venture capital. Yo me he seguido preparando. Todos los años sigo yendo a diferentes cursos en universidades en el extranjero y aquí localmente. En Barna he hecho programas. Por eso mismo, porque uno no puede parar de aprender. Entonces, si eso lo estoy haciendo yo, imagínate un emprendedor que me venga con una idea y no me pueda responder algo. Claro. Ya, o sea, perdiste tu chance. Entonces, lo otro que va con esa preparación es que tú tienes que saber vender. Y dice Warren Buffett, ¿no? Que el valor de una persona, el 50%, sube un 50% si sabe vender. Entonces, imagínate, si tú tienes 5 segundos para hacerle un pitch a alguien y dar una primera impresión, nada más la puedes dar una vez. Efectivamente. Entonces, o sea, que se preparen bien. Yo creo que aquí realmente, porque entonces, ¿qué pasa cuando se voltea la torta? Y son entonces emprendedores que tú dices, Juan, yo quiero invertirle a él, no o sea, al emprendedor. Yo le he puesto al emprendedor y le he puesto ese caballo, al jinete, y vamos arriba con él. Entonces ahora tienen expectativas irreales del valor de su emprendimiento. Entonces tienen el 100% de cero. ¿Entiendes? Entonces, o sea, de verdad hay que... Y existe mecanismo financiero para uno estructurar ese tipo de cuando el emprendedor hay que apostarle a él, que mantenga su control, pero que también la inversión esté protegida. Pero de verdad el tema está en la preparación, en la educación de los emprendedores. Segundo, el acceso a capital. Los bancos pueden promocionar todo lo que ellos quieran, el apoyo a los emprendedores y todo eso. Ese no es el rol del banco. El rol del banco es apoyar cuando ya están seguros de que pueden recibir su dinero de vuelta. O sea, nadie puede esperar. Igualmente con el gobierno, el rol del gobierno no es invertir en emprendimiento. Entonces, eso abre una caja de Pandora. Invierten en cosas por amiguismo o porque son unos compañeros del partido y no por mérito. Entonces, vámonos al rol del Estado, que es una gran parte del ecosistema. En el Ministerio de Industria y Comercio siempre han hecho una tremendo labor por apoyar el ecosistema emprendedor. Hoy mismo recibí una invitación a un evento la semana que viene. ¿Qué pasa? Son políticas públicas de apoyo a que se desarrolle el ecosistema emprendedor, política pública de apoyo a que se desarrolle la inversión de capital en emprendimiento. Entonces, un fideicomiso que nosotros proponemos de un matching fund, por ejemplo, enlaces, chequea, revisa bien que un emprendimiento se invita a los miembros del enlace a participar, el gobierno iguala la inversión, por hacerlo de una forma. Pero yo no creo en que el gobierno se ponga la cachucha de inversionista a invertir en emprendimiento. ¿No? Es política pública que lo apoye. El tema de los impuestos. ¿Cuánto pesa pagar anticipo en un emprendimiento? O sea, ¿cuánto pesan ciertos impuestos en el flujo de caja de un emprendimiento? Son temas que de verdad hay que mirarlo y ver cómo nosotros motivamos esto. Tú hablaste ahorita del profesor Clayton, ¿verdad? Hay cosas que él hablaba mucho también, del jobs to be done, de cuál es el trabajo de verdad por el que tú estás pagando que haga, y de lo que son también como un incentivo que produce una cosa que no es lo que uno está esperando. Entonces, creo que el rol del gobierno de políticas públicas debe ser de cómo apoyar el ecosistema. Y me quiero ir un poquito a lo de las empresas grandes. O sea,
A mí no me cabe en la cabeza, y lo digo muy claro, cómo una empresa grande vende que verde, que responsabilidad social corporativa y 1000 cosas más, que muy bien, se lo felicitamos, pero entonces le paga a los emprendimientos 90 días. ¿Cuánto le cuesta el dinero? Y ahí no vamos a mi background financiero. Claro. ¿Cuánto le cuesta el dinero a la empresa grande versus al pequeño inversionista, claro, que tiene que, al pequeño emprendedor o al pequeño emprendimiento, que tiene que ir a buscar un socio o hacer un factoring al 2% mensual o a lo que esté en las tasas para poder venderle a la empresa grande? ¿Me entiendes? O sea, son cosas que me chocan todavía y que con el tiempo yo creo que todo esto se va a ir nivelando un poquito. Y de verdad le tengo mucha esperanza al gobierno nuevo, especialmente porque se siente mucha energía positiva, se siente mucha esperanza, y porque los emprendedores vemos que, por ejemplo, la corrupción frena el emprendimiento. Es así. Lo frena completamente, pero tú te preguntas, ¿por qué lo frena específicamente? Bueno, porque hay mentes brillantes que quisieran hacer negocio con el gobierno, pero entonces no lo hacen. O quisieran formar parte del gobierno también, que lo estamos viendo ahora, pero no lo hacen porque sienten que para formar parte del sistema tienen que hacer algo que no está de acuerdo a sus valores. Pero si estamos todos en un nivel de juego, en un plano nivelado, vamos a participar todos y vamos a competir. O sea, el gobierno es el cliente más grande por naturaleza del país. Entonces, ¿por qué no venderle soluciones tecnológicas, creativas, innovadoras, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República Dominicana? Entonces, creo que la corrupción hace que eso, igual, la burocracia, o sea, hay muchísimas cosas que desde el gobierno se pueden hacer para mejorar el ecosistema emprendedor aquí en el país. Sí, es así, y me quedaba un poco pensando en quizás el reto que nosotros como educadores, como moderadores, tenemos ahora mismo, porque el aula no es lo que era antes. En el aula hoy en día quizás yo tengo ya jóvenes emprendedores, muchos de ellos brillantes, que han logrado posicionarse, tener muy buenas ventas o marcas personales ya incluso, y que están facturando muy bien y han logrado aperturar mercados. Y digo, bueno, ¿cómo nos mantenemos relevantes ante ellos? Muchas veces, y quizás muchos de ellos vienen también con la idea de que con la innovación solamente lo siguen logrando. O, como tú dices, quieren cuidar mucho lo que es su idea de negocios, pero no necesariamente procuran fomentar, como tú dices, un ecosistema emprendedor que los proteja a todos, claro, como tal, y que les provea de esas herramientas necesarias o de acceso a capital, digamos, más económico, de un entorno también, un estado de derecho también que los proteja como emprendedores o como inversionistas en un futuro. Entonces, también quisiera escuchar un poco de eso ya, de tu experiencia particular, tanto como inversionista y después como emprendedor. Bueno, en cuanto al tema de ahora mismo, o sea, tú hablas de que, bueno, en el aula tú tienes todo tipo de gente con diferentes capacidades, gente que están facturando ya y que le está yendo muy bien, pero ahora tú lo tienes en una pantalla, si no me equivoco, también. Efectivamente. O sea, es más difícil todavía, mucho ¿no? Más difícil. Motivar. Yo ahora mismo estoy haciendo un curso en Harvard y yo traté de coger un par de clases en línea y yo dije, espero cuando abran en físico. No es fácil. No es así. Pero al mismo tiempo te doy el estudio de que el mismo tema de explorar y explotar, de que imagínate las universidades que no estaban para dar clases en línea rápido. Las que están dando clases en línea se la van a comer vivo. Y todo este real estate que tenemos aquí, todas estas aulas, toda esta inversión en ladrillo, está complicado. Sí, esa es la verdad. Pero mira, desde el punto de vista de un inversionista, tú me preguntas, ¿cómo nosotros podemos continuar apoyando y desarrollando el emprendimiento? Y hay un tema que se me olvidó mencionar ahorita, con el tema de la inversión ángel, que no te la da ningún otro instrumento financiero, y es tu poder ser mentor de esos emprendedores. Efectivamente. O sea, tú te mantienes actualizado como inversionista ángel, tú conoces las últimas tendencias. A veces conoces una partida de gente loca que son súper buena gente y que tienen unas ideas y son totalmente diferentes a lo que tú estás acostumbrado. Pero te aportan muchísimo. Claro, te aportan mucho. Te sacan de esa zona de confort. Exactamente, te aportan una visión totalmente diferente. Entonces, eso no te da ningún otro instrumento financiero en el que tú inviertes. O sea, que hasta por diversión
tú dices, yo voy a invertir al año $100,000 en inversión ángel, $20,000, $30,000. Tú no tienes esta relación con esta gente, a menos que tú seas un inversionista ángel. Algo que sí les recomiendo a los inversionistas es que obviamente tengan su tesis de inversión para que los emprendedores tampoco, ustedes no le van a perder tiempo a los emprendedores y los emprendedores no van a perder tiempo a ustedes trayéndoles cosas en las que ustedes no van a invertir. Y entonces, si ya ustedes lo conocen por una tesis de inversión, bueno, pues saben que van a ir a donde ellos a pedirle específicamente algo. Desde el punto de vista del emprendedor, yo recomiendo, como te decía, siempre tener la parte educativa atrás. O sea, por más que ustedes sepan que, bueno, tienen muchísimo éxito, han ganado muchísimo dinero, llega un momento en el que si tu conocimiento no va más para adelante que tú, no vas a poder crecer, tienes un techo. Y eso pasa aprendiendo de ti como instructora, aprendiendo de Pablo, aprendiendo de Carlos. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien tenga todo el conocimiento del mundo, sin embargo, lo comparte en una clase. Lo otro es que las relaciones que se hacen en esa clase no la vas a tener si no la hiciste ahí, o sea, te tomaría 50 veces más tiempo. Es así, ese networking que sale Claro. de estas aulas, que sale de la resolución de problemas en conjunto y de la eliminación de ese mismo groupthink de cuando venimos del colegio o venimos de instituciones donde todos pensamos, digamos, de una misma manera, somos de un mismo sentir, se rompe en el aula. Se rompen el aula y es de mucha inversión. Y él mencionaba el tema de los mentores y la importancia precisamente de contar con mentores. Sí. ¿Quién mentoreó a George? Yo creo que a mí me mentorearon muchísima gente. O sea, obviamente desde pequeño, mi familia, lo más cercano, mi papá, mis tíos, por ejemplo. Luego, en la universidad, yo me llevaba muy bien con varios profesores de negocio, ya en undergrad, o sea, lo que fue el BBA. Y después, yo trabajé en un banco de inversión, por una banquera que se llama Violi McCausland, que en los 90 fue la banquera de inversión más grande en Latinoamérica, y aprendí bastante de ella y obviamente de la gente que siempre me ha rodeado. Luego de ahí, dependiendo en qué específicamente, pero desde temas legales hasta temas de mercadeo, entre otros temas, yo siempre he tratado de rodearme de gente que sepa mucho más que yo. Y eso aparece en las aulas, eso aparece en firmas profesionales. Entonces creo que es una combinación que no te puedo decir una persona, pero definitivamente, y por cierto, por ejemplo, yo mismo no me siento, a mí a veces me llaman y yo le digo que yo no doy clases, o sea, yo te puedo dar un consejo o algo, pero yo no me dedico a eso. Hay gente que se dedica profesionalmente a eso y le dedica tiempo a eso. De donde yo sí me dedico a eso es cuando yo me siento con un emprendedor a que, ok, vamos a invertir, vamos a echar esto para adelante, pero venme con el problema 90% resuelto, porque si fuera así, entonces me tratara yo de poner a ejecutarlo y y eso no es escalable. Entonces lo que sí es escalable es poder invertir en muchos emprendimientos, formar un portafolio donde el 90% va a fracasar, pero ese otro 10% la va a sacar del parque. Claro. Y con eso se van a pagar los otros. Sí, y te compense también, digamos, todo. Pero es cierto, quizás la retribución no es solamente económica, es también de networking, es también de conocimiento, y sí, de uno sentirse que va creciendo y que le va aportando a nuestra experiencia de vida. Y si tuvieras quizás, George, que ya a nivel práctico, a partir de tu experiencia, y alguien te dice, quiero emprender, no quiero ser empleado, quiero trabajar en el sector artístico, amo la música, ¿dónde empiezo? ¿Qué le dice George? Que vaya para el conservatorio. No, mira, que aprenda música. Claro. Mira, emprender no es para todo el mundo. O sea, lo primero que tienes que saber, y igual cuando tú vas a invertir en un emprendedor, en un emprendimiento, o sea, una cosa de la que yo recomiendo es, hay tantos riesgos en estos tipos de emprendimientos y de negocios, que tú tienes que ir viendo ver cómo vas a mitigar cada uno de estos riesgos y cómo vas a ir trabajando. Pero un emprendedor no puede llegar a decirle a alguien quiero emprender porque me está diciendo a mí que haga su trabajo. O sea, tú quieres ser músico, bueno, ve y trata de formarte en los mejores institutos del mundo, y ahí es algo, por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación con el negocio de la música. Y mi papá, por ejemplo, desde el año 92, por ahí, nunca hasta el 2006, 2007, fue uno de sus negocios principales y trajo los mejores conciertos, los más grandes artistas. Pero ¿por qué yo en lo personal digo, mira, sé que me gusta el negocio de los conciertos,
lo disfruto, pero no es algo en lo que yo me quisiera dedicar. Y es porque no estamos creando una empresa que yo luego la pueda vender a un múltiplo. Todo ese negocio depende de las relaciones de mi papá con los artistas. Mañana llega otro promotor que le ofrece más y tú tienes que igualarlo y los márgenes se desaparecen. Y mañana se desaparecen los sponsors, los patrocinadores, y también se desaparecen. Entonces, el artista depende más que nunca de los boletos de los conciertos. Y los boletos de los conciertos entonces suben de precio porque hay menos patrocinio. Entonces, no me gustaba mucho digamos que el macro del negocio, aunque sí me gusta el negocio. Y yendo con eso, créeme que tanto artistas, músicos como pintores, ese debe ser uno de los negocios más arriesgados. Es así. Es como, o sea, pegarlo ahí es muy, muy difícil y depende de tantas cosas que eso, por ejemplo, yo no invierto en ninguno. En artistas plásticos porque sí me gusta la obra de arte. Nosotros tenemos una tradición de promocionar artistas y, por ejemplo, cuando yo llegué a vivir aquí en el 2008, mi papá le compraba a varios artistas, o sea, la galería de nosotros le compraba a varios artistas todo lo que producían. Pero la mayoría de esos cuadros ya están ahí porque aquí dejaron de invertir en arte. Claro. Entonces, yo frené eso en un sentido. Me gusta seguir invirtiendo en arte, un poquito más selectivo, viendo a ver cómo puedo apoyar a un artista con alguna mención, algún tipo de promoción, pero no como antes. Mi tío en Miami sí sigue en ese negocio, pero ya eso es otro tipo de mercado, que no es aquí el de la República Dominicana. Entonces, rescato un poco de lo que dices. Primero, la importancia de tener esa tesis de inversión, Claro. entender cuáles son tus objetivos, siempre mantenerse actualizado y competitivo en función de los conocimientos. Y también vamos a decir que una tendencia a invertir en lo que es escalable más que en lo tradicional. Y ¿qué le dirías entonces a una persona que quiere emprender, que conoce poco, digamos, del mercado, pero que sí tiene ese deseo de ser independiente? Bien. Otra de las razones por las cuales yo creo que dentro de una crisis es donde más emprendimientos se hacen, más emprendimientos se desarrollan, es que ahora mismo hay un talento humano. O sea, ¿cuánto personas? Creo que fue 1 millón algo de personas en la República Dominicana que están desempleadas Que oficialmente. fueron afectadas, exactamente. Entonces, toda esa gente, con todas esas mentes brillantes, también están en la calle que necesitan emplearse. Claro. Entonces, este es el momento de crear emprendimiento, donde tú puedas juntar a esta mente a desarrollar nuevas ideas que quizás, mira el ejemplo del muchacho de WhatsApp, se la terminó vendiendo en $20 mil millones y él fue a presentar la idea a la empresa. O sea, a lo que voy con eso es que hay muchos ejemplos. Este es el momento de emprender, pero yo sí creo que tiene que estudiar el mercado. Y tú sabes algo, o sea, si tú te fijas, tú me has hecho muy buenas preguntas de mi crecimiento, mi desarrollo, qué yo he hecho, porque toda esa cosa a mí me hacen único. ¿Es así? Y todo el mundo es único. Es así. Entonces, ¿qué con esas cosas que a ti te hacen único tú puedes producir mejor que nadie y tener tu monopolio? Claro. ¿O qué tú puedes hacer mejor que nadie? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Exacto, ¿de dónde nace tu Claro. ventaja competitiva? Claro. Que es parte de por qué yo digo que la idea no vale nada. Porque entonces, si otra gente te lleva las millas en las ideas o te las roba y la puede ejecutar, entonces tú no eras la persona para esa idea, lamentablemente. Es así. Y nos pasa a todos, o sea, hay cosas que yo he perdido todo el dinero, hay cosas en las que yo me he metido que yo no soy nada competitivo y prefiero ya, borrón y cuenta nueva y arrancamos por otro lado. Entonces, de verdad, eso es algo que yo le exhorto y de verdad se lo digo, que no hay un momento mejor en la historia que ahora mismo para desarrollar emprendimientos. Para el país lo necesita igualmente porque son donde van a venir los trabajos del futuro. Creo que tenemos un buen panorama. Y a eso súmale que las tasas de interés están los más bajitos del mundo. La gente que vivía de un certificado de depósito, de un bono, Es así. o sea, antes era Está muy 10%, complicado. ahora está en 4, Claro. está en 5, o sea, está muy bajito. Entonces, imagínate mantener esa cartera ahí, invertir en emprendimiento, que en 7 años, cuando tú mires hacia atrás y saques los números, te dejó un 15 o te dejó un 20%. Entonces, por eso es algo que nosotros lo exhortamos bastante, porque cuando esa cartera tú se la sumas y balanceas tu portafolio, realmente perder todo no te afecta tanto, pero lo que puedes ganar sí te puede mejorar muchísimo más esos retornos. George, y como inversionista, ¿cuál es tu próximo paso?
¿dónde estás viendo, digamos, oportunidades en República Dominicana? Sí. Mira, quizás yo debí de haber comenzado por ahí, pero en el 2008, ¿verdad? Cuando yo vine a vivir a República Dominicana, yo constituí una empresa que se llama Nader Enterprises, que es una empresa básicamente de inversión, de desarrollo y de gestión de activos. Bueno, nosotros invertimos, nosotros desarrollamos, especialmente en el sector inmobiliario, y luego esos activos hay que gestionarlos. Ahora mismo nosotros estamos con una empresa que se llama Dominican Energy Crops, que produce biomasa para venderla a las textileras, y eso es una gestión de activos y de desarrollo de otras fincas energéticas donde ya hay un equipo preparado ejecutando esa empresa, o sea, operándola día a día. Tenemos un fideicomiso de plazas comerciales que ahora mismo estamos viendo cuáles son las oportunidades que hay. Ahí yo te puedo decir que durante la pandemia tuvimos que hacer todo tipo de acuerdos con los locatarios, pero gracias a Dios teníamos unos cuantos restaurantes y todo eso que se vieron muy afectados, pero gracias a Dios eso va marchando bien. La plataforma de Thrive, de oficina flexible y coworking, que está moviendo varios espacios, una vez ya ahora tenemos identificado, nosotros tenemos 4 clientes nuevos en el medio de la pandemia. ¿Qué significa eso? Que están viendo poco a poco, van educando. A mí lo que más me encanta es que en República Dominicana, ojalá y salgan 50 coworking y 50 espacios de oficina flexible. ¿Por qué? Porque todos juntos educamos a la población de qué es esto. Y el mercado da y sobra para todos. O sea, yo tengo uno pared con pared al lado, que, o sea, en el piso 23 en Blue Mall, que abrió 3 meses después. Como el caso del aeropuerto de Bávaro. Exacto. ¿Quién pierde si el aeropuerto existe? No, al contrario, todos ganamos. Todos ganamos, el país gana. Se suma. La competencia precisamente hace mejorar la oferta y todos ganamos. 100%. Entonces, yo lo digo eso, o sea, de que mientras más competencia hay, mejor, porque saca lo mejor de nosotros. Entonces, estoy muy enfocado en ver dónde vamos a volver a abrir el espacio, donde multinacionales, donde hemos visto que los clientes que a nosotros nos valoran más, lo hemos identificado, hemos hablado con ellos, lo hemos entrevistado, para ver de verdad qué hace de Thrive la diferencia y qué quisieran ver en otro espacio mucho más grande. Entonces estamos en ese espacio. Y ya el proyecto un proyecto que yo voy a desarrollar mi vida entera, es en Miches. Nosotros ya tenemos 8 millones de metros cuadrados en Costa Esmeralda. Tenemos ya un fideicomiso que posiblemente ya se apruebe pronto, si Dios quiere. Y con ese fideicomiso vamos a desarrollar un hotel allá de 550 habitaciones que estamos ya firmados con una cadena norteamericana. Y bueno, obviamente la pandemia frena eso un poquito porque hay que primero llenar los hoteles que están y luego entonces comenzar con la construcción. Pero nosotros apostamos y creemos firmemente en la República Dominicana, en el potencial que hay en este país, y más cuando viene esa avalancha de propuestas de un gobierno que quiere que las cosas se hagan bien, donde el presidente está buscando cómo formar alianzas público-privadas, de más inversión. O sea, creo que se están dando las condiciones para, desde que hay una vacuna o haya esta situación resuelta, nosotros podamos ya comenzar la construcción y empezar a recibir turistas. Excelente. Georgie, cuéntanos quizás de alguna tendencia, alguna oportunidad de mercado que viste que todo el mundo no necesariamente vio a la primera. ¿Tienes alguna historia, un caso de éxito? Mira, yo te pudiera decir precisamente en el negocio de la biomasa. ¿Qué pasa en ese negocio? La producción de fincas energéticas dedicadas, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Aquí hay otra empresa que lo hace, que es una empresa muy grande. Entonces, ellos manejan y ellos son sus propios compradores, ¿verdad? Bien. Luego, todo lo otro que lo hacen son gente que no tiene la misma visión de sostenibilidad, o empresas o personas, y una cadena de suministro sumamente no conectada, vamos a decirlo así, o sea, por no decir palabra. ¿Qué pasa? Nosotros vimos la oportunidad de consolidar esa cadena de suministro de biomasa desde el dueño de la plantación hasta el cliente final. Entonces, es un negocio que para lo grande es demasiado chiquito, y para lo chiquito es demasiado grande. Entonces, ahí nosotros le dimos al clavo. Entonces, hoy en día nosotros tenemos básicamente un instrumento financiero igualmente, que son plantaciones de acacia, que son timberlands, donde nosotros la manejamos sosteniblemente, aprovechamos, producimos energía renovable de nuestra tierra, y abre la posibilidad a muchísimas otras oportunidades con este recurso natural.
cómo es, por ejemplo, yo propuse recientemente que se haga una alianza público-privada para que se estudie, se haga la prefactibilidad de sustituir un porcentaje de carbón que utiliza Punta Catalina. Un porcentaje. El que el estudio de factibilidad diga que es factible. O sea, tanto económico como social como medioambientalmente. Claro. Es hacer el estudio. Porque, ¿por qué no? O sea, eso arranca y produce 10.000 trabajos con sustituir el 3% de Punta Catalina. Se sigue consumiendo carbón y se sigue produciendo. Yo no estoy de acuerdo. Se fomenta la innovación, claro. También vemos otras, quizás un efecto multiplicador en lo que es el sector agrícola. 100%, Sí, o sea, tierras marginales que no se están utilizando para nada, las sembramos de energía en República Dominicana, ya no hay que buscar petróleo. Entonces, o sea, eso es una oportunidad de negocio. Y lo otro ha sido con el desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, cuando yo llegué a vivir aquí en el 2008, yo venía con la cabeza de los REITs norteamericanos y aquí ni había ley de fideicomiso. ¿Cuándo eso? Pero comencé a desarrollar en un terreno que teníamos un edificio de oficina. En eso salieron como 7 edificios de oficina más. Me hicieron una oferta y lo vendí, porque era lo que más le convenía a mí, a mi inversionista en ese momento. Eso fue una cosa que vimos antes. Luego, por ejemplo, la misma plaza comercial. Nosotros nos metimos en San Isidro, vimos todo este consumo, la mayoría de la gente de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, vive en Santo Domingo Este, desarrollamos una plaza comercial y gracias a Dios está 92% llena. O sea, es un local pequeño vacío. Entonces, es eso, es detectar tendencias antes de que el mundo la agarre, vamos a decirlo así. Y ahí es que nosotros ganamos. Una cosa muy importante que yo hoy estoy hablando de invertir en emprendimientos, de convertir en esos emprendimientos en empresas que fondos más grandes puedan comprar, que bancos puedan financiar o que puedan salir públicas. Esperamos, que viene más gente por ahí con lo mismo. Esperamos Y ojalá. verlas así. Y George, por último, una oportunidad que no viste, que te lamentaste. O al revés, no, o algún muchísimas. fracaso que quieras compartir. No, mira, yo fracasé en un negocio que invertí. Y de verdad, si hay otra cosa que yo pudiera decirle a todos los emprendedores que no están viendo, es que no le tengan miedo al fracaso. Del fracaso es que más se aprende. Nadie aprende de lo bien hecho, porque en eso casi nadie se pone a reflexionar de por qué me fue bien. Entonces, cuando tú fracasas, tú haz una lista de todas las cosas por qué te fueron mal y procura que no te vuelva a pasar lo mismo en situaciones similares. Les recomiendo un libro de Ray Dalio que se llama Principles. Sí. Es lo mismo, o sea, es un círculo, en la vida termina pasando siempre lo mismo de forma diferente. Entonces, a lo que voy con eso, yo invertí en un emprendedor que tenía una aplicación que se llamaba YaTaxi, que con esa ya tenía 100 taxis aquí andando en la calle, tenía un contrato con Verifone para pasar los taxis en Nueva York, que yo viajé con él a firmarlo, o sea, tenía todo hecho para que sea un éxito. Y la perdimos. Se perdió todo. Ese mismo emprendedor me trajo otro negocio de unos routers que vendían publicidad por internet. Básicamente, tú te metes en internet y la publicidad, los banners y todo eso que tú ves es lo que el router manda, no lo que la página de internet te está vendiendo. Eso es como agarrarlo. Cuando yo vi eso, yo dije, esto es como agarrar un periódico en un hotel. Tú ves que en los hoteles reparten los periódicos abajo de las puertas. Sí. Y quitarle la publicidad al periódico y poner la tuya. Ilegal. O sea, era legal el tema. ¿Qué? Porque contraté una opinión legal para decir la legal del tema, porque la verdad que... Y ninguna de las dos cosas se dieron. Entonces, ahí hubo un problema con el jinete. Y con la tecnología, no había, o sea, eso estaba para echarlo para adelante. Entonces, por eso, o sea... Esas fueron cosas que vi, pero fracasé en la ejecución. Ese tenía un marketplace de carro. Ahora veo que lanzaron un marketplace de carro aquí 8 años después. Ese tenía un marketplace de carro. Entonces, ahí yo voy aprendiendo de, bueno, uno se convierte en un mejor leyendo a la gente y viendo con quién estaba sentado enfrente. ¿Qué he aprendido también? Que desde que tú vas a hacer un contrato con alguien, porque tuviste una discusión, se dañó el negocio ya, o sea, olvídate de eso. Si ya tú tienes que buscar el contrato, a ver qué es lo que decía, ya. Se fue. Entonces, para mí es muy, muy importante el tema de las relaciones y de la persona a través de con quién uno hace el negocio, hace la alianza y ese tipo de cosas. Siempre me trato de ir por los lados de fideicomiso, de un tercero que pueda mediar en una relación entre todos. O sea, si voy a hacer un edificio
de alquiler, o si voy a hacer un edificio para vender, el dinero que lo agarre el fideicomiso, que los fondos se sepa, tanto tú como compradora y yo como vendedor, que se sepa que el dinero está yendo a la construcción, todo ese tipo de transparencia. ¿Por qué? Porque puedo venderte más caro, porque tú sabes que te voy a entregar. Efectivamente. O sea, sí. La transparencia hace que tu producto valga más. Claro. Entonces, por eso voy a hacer Inversionista Ángeles y te quiero invitar a participar. No, tú vas a entrar el dinero en un fideicomiso, y ese fideicomiso, después que el comité técnico valide todo, entonces va a invertir en ese emprendimiento. Protegernos todos y por consiguiente agregarle valor también, claro, y que al ecosistema. Y que yo, o sea, una cosa que yo veo bastante es que los socios se tratan de hacer negocio entre ellos. Y si tú y yo nos asociamos para hacer algo, es para quitarle el dinero al tercero. No entre tú y yo. Claro, entonces esas son cosas que uno va aprendiendo, que uno va fracasando en relaciones, que uno va teniendo diferencia con gente y dice, mira, esto no me vuelve a pasar. Entonces, por eso mi visión hacia esa institucionalidad mezclado con agilidad. Excelente. George, te agradecemos infinitamente este espacio que has sacado para nosotros. La conversación definitivamente ha sido de muchísimo provecho. Entiendo que también para las personas que nos acompañan hoy. Así que te agradecemos de nuevo esta intervención. Esperamos tenerte de nuevo con nosotros y damos las gracias a todos los que nos han acompañado también esta tarde en este espacio del BBA Barna. Hasta la próxima. Gracias.